Quizás has leído toda la Biblia, pero ¿cuánto de la Biblia recuerdas? Yo te lo voy a decir. No porque sea divino, ni un gran profeta. No. Solo recordamos aquello que vivimos. Solo recordamos lo que practicamos. Así que la forma segura de recordar algo es hacerlo. Si escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, no se nos olvidará. Amén. ¿Podemos hacer una oración? Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra que es viva y eficaz. Te damos gracias porque es un regalo del cielo, es como la lluvia. Tú la envías con un propósito. Y Señor, tu palabra ha sido enviada desde los cielos para producir cambios, transformación, frutos. Ayúdanos a recibirla en esta mañana, que pueda venir a nuestros corazones, pueda empaparnos, inundarnos, que pueda quitar cualquier impureza, cualquier cosa que no te agrade a ti, Señor, y pueda levantarse y llevar fruto para ti. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana abríamos el culto hablando de la fe, algo tremendamente necesario e importante, porque, como muy bien hemos leído, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. De manera que Dios espera de su pueblo, espera de sus hijos, que tengamos una fe activa, una fe auténtica, una fe real. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, una frase muy sencilla que seguramente recordarás. Porque por fe andamos, no por vista. Fijaros la conexión que tiene fe con andar, fe con avanzar, fe con progresar, fe con ir hacia adelante. ¿Es eso lo que nos está diciendo la palabra? Es que la fe es el combustible que nos ayuda a avanzar. Por otro lado, tenemos resistencias, fuerzas que pueden impedir que avancemos. Todos nosotros estamos acostumbrados a ir en coche, en automóvil. A veces hemos ido en tren, a veces hemos ido en avión, hemos ido en otros medios de transporte. Algunos tenéis que ir en camión. Todos hemos tenido que utilizar alguno de estos transportes. Y sabemos lo que significa ir en carretera y encontrarse un obstáculo. Puede ser un coche, puede ser una persona que cruza, puede ser un animal. Se pueden presentar obstáculos en la carretera. Y entonces cuando encontramos el obstáculo, ¿qué hacemos? Frenamos. Dejamos de avanzar para detenernos. Y tenemos algo más, que a veces tenemos que dar marcha atrás precisamente para evitar ese obstáculo. Por ejemplo, un coche que venga en dirección contraria. Estoy hablando de esto porque nos puede servir para que visualicemos la diferencia entre la fe y el miedo y el temor. La fe nos va a ayudar a avanzar, el miedo nos va a ayudar a frenar. Así que como la fe está conectada con el andar, por fe andamos, podríamos decir, por miedo, por temor, frenamos.
¿No es cierto? Por temor frenamos o incluso retrocedemos. Así que tenemos que comprender muy bien este mecanismo, porque tenemos que identificar en nuestra vida qué cosas nos ayudan a avanzar o qué cosas nos lo impiden, incluso nos van a llevar para atrás. Leemos también en la Escritura que el justo vivirá por la fe. Y ahora el Señor añade algo a esa Escritura. El justo por la fe vivirá y si retrocediere, ¿te acuerdas cómo acaba esa Escritura? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que Dios nos ha dado la fe para que avancemos, para que sigamos avanzando. Sin duda nos vamos a encontrar algunas dificultades y automáticamente el temor opera echando el freno. Ahora, si el temor es tan grande que supera nuestra fe, nos vamos a quedar demasiado tiempo frenados y no vamos a reanudar la marcha e incluso podríamos retroceder. Tenemos que tener mucho cuidado con los miedos. Tenemos que tener mucho cuidado con el temor, porque siempre el temor que se sostiene, que se mantiene en el tiempo, se vuelve nuestro enemigo. Eso es lo que producen los traumas, ¿verdad? Recuerdo saliendo un día de casa y en un cruce, ahí en la urbanización donde vivo, en un cruce, pues un camión de reparto se saltó el stop y me embistió. Yo llevaba una furgoneta. Cuando lo vi venir directo hacia mí porque se había saltado el stop, aceleré para evitar la colisión, pero aún así me volcó, me arrastró, me rompió todos los cristales y no me rompió a mí de milagro. Eso hace muchos años, era un poco antes de que cayeran las Torres Gemelas. Ahora, ¿por qué os menciono esto? Porque por mucho tiempo, cuando llegaba a ese cruce, ¿qué piensas que hacía? Frenaba, aunque yo tenía yo tenía la prioridad. El que tenía que frenar era el que venía por el otro lado, pero esto es lo que pasa cuando sufrimos un trauma, el miedo se activa enseguida y en vez de avanzar porque se supone que tengamos vía libre, pues frenamos. Así que es importante que superemos nuestros temores. Es importante que avancemos sin permitir que el miedo nos ate, nos sujete, nos impida ese avance. Y es por eso que es tan importante que si no sabemos cómo superar esos temores, busquemos ayuda. No podemos dejarnos llevar por el miedo. No podemos dejar que el miedo nos domine. No podemos permitir que el temor se vuelva nuestro dueño. Tenemos que seguir hacia adelante por fe. Así que ahí tenemos las dos fuerzas, digamos, contradictorias, la fe y el miedo. La fe nos ayuda a avanzar y el miedo nos frena e incluso nos hace retroceder. Recuerda que Dios nos ha dado suficiente combustible, suficiente aceleración.
Él quiere que avancemos. Podemos ir más despacio o más rápido, pero Dios quiere que avancemos. ¿Estamos avanzando en la vida cristiana? ¿Estamos aprendiendo cada día más? ¿Estamos obedeciendo cada día más? ¿Qué nos impide acudir a la palabra de Dios? ¿Qué nos impide seguir obedeciendo, avanzar en la obediencia? ¿Qué nos impide seguir siendo transformados a la imagen y semejanza de Cristo? ¿Qué nos impide hacer aquello que sabemos que es lo correcto? En suma, ¿qué nos impide vivir la palabra de Dios, hacerla, no solo oírla? Así que esto es muy importante y tenemos que resolverlo. Hay algunos temores que tenemos que resaltar en nuestra vida. Vamos a citar 4 de ellos. El primero es el temor al fracaso. Es el temor de la incapacidad personal. Es el temor de, pero yo no sirvo. Otros pueden, pero yo no. Yo no lo podré hacer. Eso es para otras personas. Eso es para gente con más capacidad, gente con otra disposición o actitud. Y uno se queda atrás viendo cómo los demás avanzan y uno se queda estancado. ¿Por qué? Por temor al fracaso. Ese es uno de los peores temores. Porque cuando tú tienes miedo al fracaso significa que estás centrado en ti mismo. ¿Me explico? El temor al fracaso tiene esa calificación, se llama egocentrismo. Estoy tan consciente de mí, tengo tanto miedo de fracasar que eso me va a impedir, tengo el freno de mano echado. No solamente estoy parado, tengo el freno de mano echado, de manera que aunque intente salir, no puedo. El freno me lo impide. Tengo que dar algunos pasos, tengo que hacer algo al respecto. Tengo que ser capaz de soltar el freno y acelerar, porque si no, nunca saldré adelante, nunca avanzaré. El miedo al fracaso. La Biblia está llena de ejemplos de miedo al fracaso. No podemos hacer un repaso completo porque nos llevaría mucho tiempo, pero hay ciertos personajes que sobresalen en algún momento en su vida, y no hablo de personas consideradas cobardes en la Escritura, algunas veces eran valientes, pero llegó un momento en que se activó el miedo. Y ese miedo supuso un gran frenazo en su vida. Pensemos en Moisés. En Éxodo capítulo 3 y 4 encontramos los temores de Moisés. Moisés había sido un hombre criado en el palacio del faraón, con los conocimientos que se ofrecían en la corte, con las artes, las matemáticas, la ciencia, la política, las letras. No sé todo lo que se estudiaría en la corte, pero seguro que los reyes, los príncipes, tenían preparación. Era un hombre que estaba con un nivel de preparación. También contaba con una posición favorable, así que eso le ponía en una posición de ventaja. Era un hombre con ventaja, podríamos decir. Tanto es así que no tuvo temor una vez que descubrió que él no era egipcio,
sino que él era hebreo, una vez que descubrió que su pueblo estaba esclavo mientras él estaba en el palacio, pero que las promesas de Dios para su pueblo eran más grandes, más poderosas que cualquier cosa que Egipto pudiera ofrecer, entonces fue lo suficientemente valiente como para despojarse de esos privilegios y tomar parte en el pueblo de Dios. Eso es lo que leemos en Hebreos 11, lo hemos leído esta mañana también. Que no lo dudó en preferir las promesas del pueblo de Dios que los tesoros de los egipcios. Así que en este caso él fue muy valiente. Fue incluso valiente para defender a su pueblo hasta el punto de matar a uno de los egipcios que maltrataban a los esclavos. Pero después él vio que era necesario salir de Egipto para evitar mayores confrontaciones con el faraón, con el palacio, con su familia, porque también habían sido los que le adoptaron. Así que se fue de Egipto y estuvo 40 años en el desierto de Madián. Después de 40 años el Señor le llamó en el monte Horeb, apareciéndosele en una zarza. Y ahí descubrimos los temores de Moisés. Cuando Dios le llama, lo primero que Moisés dice es: ¿pero quién soy yo? Si tú quieres que vaya a Egipto y que le dé un mensaje de tu parte, tu Dios te va a liberar. ¿Pero quién soy yo? Y enseguida comenzó a pensar en sus dificultades. Yo no sé hablar. Yo me he olvidado quizá del idioma. O yo tengo algunos complejos o dificultades. Mis debilidades me van a impedir, me impedirán que yo te obedezca, que yo vaya y haga lo que tú dices. ¿Cuántas veces te has sentido así? Y quizás has visto como otros avanzaban en obediencia a Dios, mientras que tú seguías ahí detrás, parapetado, temiendo ese fracaso, que si tú lo probabas y lo hacías, no resultaría, porque a ti te faltan facultades, a ti te falta lo necesario para avanzar, para seguir hacia adelante. Encontramos también el caso en Segunda de Reyes de el que quizá fue el mayor profeta del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Elías. ¿Y qué le va a pasar a Elías? Era un hombre de obediencia inmediata. Elías era un hombre de fe. Era un hombre que bastaba con que Dios le mostrara algo para ir y hacerlo, no importaba lo que fuera. Y lo demostró lo suficiente como para que Dios le ensalzara. Era una persona íntegra, una persona de fe viva, auténtica, verdadera, dispuesto a obedecer siempre. Hasta tal punto que llegamos a la cumbre, digamos, de su carrera, cuando él desafía a los 850 falsos profetas o profetas paganos que Jezabel había traído a la nación por haberse casado con el rey, con Acab. Nos dice la Escritura que jamás en toda la historia de Israel hubo un rey tan malo como Acab.
Acab llegó a ser el ejemplo perfecto de un rey pésimo. ¿Por qué? Porque se había casado con una mujer pagana que había tomado el control de sus emociones. Así que Acab hacía lo que Jezabel le decía. Acuérdate que el pecado comenzó así, el pecado en el mundo. Satanás utilizó a Eva para llevar a Adán a la desobediencia. Y cuando Dios le habla a Adán, le dice: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer para tomar del fruto que yo te dije que no tomaras. ¿Qué ha pasado entonces? Que después de matar a todos esos profetas, Jezabel, que estaba muy fuerte en su carácter, que era muy dominante, porque ya estaba acostumbrada a dominar, seguramente se había criado dominando, dominaba a sus padres, dominaba a sus cuidadores, dominaba a aquel a quien cayera en sus redes como una araña. Jezabel la araña. Y sin duda estaba dominando a Acab. ¿Y qué ha pasado? Que cuando ella se ha enterado de que Elías ha acabado con la vida de todos esos falsos profetas traídos por la reina para contaminar a Israel y llenarla de idolatría, cuando ella se ha enterado de eso, ha jurado que en ese momento Elías sería perseguido a muerte para acabar de la misma forma con que él había matado a los profetas. Y en ese momento va a ocurrir algo tremendo en la vida de Elías, el valiente, el poderoso, el hombre de fe. Se llama miedo. Toda esa fe. ¿Has visto uno de esos trenes largos, inmensos, que pasan a gran velocidad por las vías del tren? ¿Cuánto hace falta para pararlo? Hace falta mucha fuerza. Hacen falta unos frenos muy fuertes para parar un tren así. Tanto que a veces, incluso cuando quieren parar, no pueden, y por eso ocurren esos accidentes que matan vidas, que provocan desastres. Elías era todo un tren, pero su vida estaba a punto de descarriar. ¿Por qué? Por el miedo. Por el miedo a la reacción de la reina. Son miedos personales, son miedos de considerar mi incapacidad. No voy a poder cumplir mi objetivo, no voy a poder avanzar, no voy a poder hacer esto o aquello. Fijaros que la expresión de Elías, tal y como la encontramos en Segunda de Reyes, es: mátame, Señor, porque no soy mejor que mis padres. ¿De qué está hablando Elías? Está diciendo: soy de carne, soy frágil. Y Dios a veces va a permitir que experimentemos esa fragilidad, porque la fe es el combustible de Dios a nuestra vida. Es algo que proviene de Él, es algo que viene de arriba.
La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe nos conecta con el avanzar, como hemos dicho, también con el valor, con la determinación. Tomamos decisiones positivas gracias a esa fe. Es un don de Dios. Es un regalo del cielo. Y Dios nos ha dado su palabra precisamente para que sigamos recibiendo esa gracia. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Elías era un hombre acostumbrado a escuchar la palabra de Dios. Dios mismo le hablaba a él directamente. Pero Elías iba a descubrir que era un hombre de carne y hueso. Era un ser frágil. Era una persona que también podía caer en los lazos del miedo, en los lazos del temor. Cuidado con eso. Y tanto fue así, tanto se hundió Elías, que Dios mismo tuvo que enviarle ayuda, enviarle un ángel, apartarlo de Israel y llevárselo al Sinaí, allí a donde Moisés había expresado sus temores, al mismo sitio, al mismo monte, para tener un encuentro con él. Cuidado con el miedo. ¿Qué sacó a Elías del miedo? ¿Qué iba a ayudar a Moisés a superarlo? ¿Cómo podemos salir de nosotros mismos? ¿Cómo podemos dejar de mirarnos, dejar de estar centrados en nuestras debilidades e impotencias? No trabajando duro para hacernos fuertes, porque a veces no hay tiempo de eso. Dios nos va a pedir muchas veces que nuestro único sustento, lo único que avive nuestra fe, sea tomar conciencia de Él. De Él. Así que inmediatamente lo que Dios le va a decir, como leemos en Éxodo 3, es: yo, Moisés, yo estaré contigo. Deja de mirarte y empieza a poner tus ojos en mí. ¿Por qué leemos en Hebreos 12 que pongamos nuestros ojos en Jesús para correr la carrera que tenemos por delante? El Señor sabe que Satanás va a lanzar todo tipo de obstáculos. Va a tratar de contaminar tu pensamiento, de llenar tus emociones de miedo, de temor, de forma que en vez de avanzar, retrocedas. Satanás sabe que si retrocedes, comenzarás a enemistarte con Dios. Porque Dios ha dicho que el justo vivirá por la fe y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y volvemos a repetirlo, lo vemos repetido en Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, tenemos que pensarlo bien. ¿Cómo queremos vivir? ¿Agradando a Dios? ¿O frenados por el miedo? Quizá por nuestros complejos, quizá por esa observación tan cercana que tenemos de nuestro ego, porque parece que no nos podemos desprender de mirarnos al espejo, de estar centrados en nosotros. El miedo al fracaso, el miedo a no cumplir la tarea,
Ese es un miedo a superar. La palabra de Dios nos deja claro que Jesús no escogió a los más valientes, no escogió a los más preparados en la palabra, no escogió a los más obedientes. Simplemente escogió. ¿A quién escogió? A 12. ¿Y quién eran esos 12? Pues personas como tú y como yo, llenos también de temores. ¿No crees que los apóstoles tenían miedo? En más de una ocasión Jesús tuvo que decirles: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué os pasa? Que estoy con vosotros y en vez de mirarme a mí, miráis las olas. En vez de mirarme a mí, os preocupa el futuro. Y entonces Jesús hizo una terapia muy interesante. No sé si lo habías pensado, pero Jesús comenzó con terapia, vamos a llamarle así, terapia apostólica, terapia celestial, terapia de fe. ¿Sabes qué hizo Jesús con los discípulos? Se lo quitó todo. Les dijo: tenéis que dejar casa, padres, trabajo, circunstancias, salir, dejarlo todo. Solo quiero que me tengáis a mí y que os centréis en mí. Así que te puedes imaginar la cantidad de temores que se desataron dentro de ellos y de vez en cuando salían. ¿Te acuerdas en Mateo capítulo 6 cuando Jesús está enseñándoles a los discípulos en el monte, en el sermón del monte? Y les dice esto: no os preocupéis qué vais a comer o qué vais a vestir. Dejar de preocuparos, dejar todas esas cosas. Hay que vencer el miedo, hay que superar el temor. ¿Sabes? Dios está al control y Dios va a permitir cosas en tu vida que te van a tentar a temer, que van a provocar en ti sentimientos de miedo. Y Dios mismo lo va a permitir, lo va a provocar, porque tu fe tiene que ser puesta a prueba. Porque si no eres probado, tampoco superarás las dificultades. ¿Estás seguro de que tu fe está suficientemente fuerte, viva, activa, como para que nada la pare? Seguramente no. Y es por eso que Dios tiene que permitir que tengamos pruebas. Pero vamos a ver más factores del miedo, del temor. Hemos señalado el primer factor: miedo al fracaso, miedo al ego, miedo a mi debilidad, miedo a mis temores. Pero luego están los temores a lo que me rodea. Ya no es yo, es lo que está a mi alrededor, son mis circunstancias. No son las dificultades que yo pueda tener dentro, son las dificultades que se me ofrezcan. Hoy vivimos envueltos por el temor. Muy pocas veces en la historia se ha vivido de una forma tan amplia, a nivel global. Estamos rodeados de miedo. Nunca como hoy la humanidad ha experimentado un miedo tan generalizado que esté en cada persona, en cada pueblo, en cada nación, en cada rincón del mundo. ¿Por qué? Se llama miedo a lo que hay afuera, miedo a lo desconocido, miedo a algo que además es invisible.
Es un miedo extraño. Miedo a las circunstancias. Miedo a las cosas que pueden acontecerme. También Moisés tenía ese miedo. ¿Y qué pasa si yo voy a Egipto y las cosas no salen como esperaría? ¿Y qué pasa si el faraón no me recibe? ¿Y qué pasa si el pueblo tampoco? ¿Y qué pasa si las cosas cambian? Dios tiene que permitir que nos confrontemos con nuestros temores. Es por eso que Jesús tuvo que sacar a los discípulos de sus circunstancias. Ahora tenéis que aprender a confiar en mí. Y Jesús además les va a dar la fórmula. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades os serán suplidas. ¿No es eso lo que les dice? Así que Jesús tiene no solamente la intención de exponerlos al miedo, sino que les da la solución. La solución está en dejar de mirarte a ti, dejar de mirar tus circunstancias, dejar de temer el futuro, dejar de tener miedo de si tendrás o no tendrás. Olvídate de eso, pon tus ojos en mí, yo soy tu proveedor, soy yo tu jefe, trabaja para mí, predica el evangelio, comienza a obedecerme, haz lo que yo te digo que hagas, pon primeramente el reino de Dios y su justicia. Pasa a ser un obrero mío. Porque el obrero es digno de su salario. Y como consecuencia de eso, tú verás que yo proveo, que yo no te abandono. Es posible que pases por pruebas. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? ¿Cuántas pruebas pasó él? Muchas. Tantas que estaba abrumado. ¿Sabes? En 2 de Corintios, en el capítulo 1, él hace esa expresión. Fuimos probados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta el punto que temíamos perder la vida. Pablo fue puesto a prueba de muchas formas. En Filipenses, en el capítulo 4, Pablo lo describe así: he aprendido a estar en toda circunstancia. He aprendido a superar todos los miedos. He aprendido a pasar necesidad y he aprendido a tener abundancia. Algunos piensan, si pasamos necesidad será lo peor que nos pase. Y no es verdad. Muchas veces lo peor que nos pase es tener abundancia. ¿Ves cómo muchas veces nos dejamos llevar por el miedo y no nos damos cuenta de la realidad? Dios la ve. Dios ha visto mucha gente, muchos de su pueblo fracasar, no en la necesidad, sino en la abundancia. Cuando tenían necesidad, de pronto se activaron para buscar a Dios. Enseguida comenzaron a orar, se volvieron personas de oración. Me acuerdo ese chiste, esa anécdota graciosa, ficticia pero muy real, de ese pastor que murió, espero que no sea mi caso, y llegó al cielo
y se encontró allí en la lista, o sea, en la cola de entrada, se encontró con el conductor del autobús. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Un hombre famoso por sus malas formas, sus palabrotas, su manera de conducir brusca, por el miedo que provocaba en la gente cuando él iba al mando del autobús. Y le tocó que iba delante de él. Y allí estaban los ángeles recibiendo a la gente que llegaba a las puertas del cielo. Y cuando llegó el conductor del autobús, miraron en el libro y dijeron, sí, pase, bienvenido al cielo. Y el pastor pensó, chico, esto es fácil, ¿eh? Si este entra, aquí, esto es pan comido, ¿no? Así que cuando llegó el pastor, el ángel miró, dijo, no, perdone, pero no le encuentro aquí, usted aquí no pertenece. Y el pastor se echó las manos a la cabeza y dijo, ¿cómo es posible? Aquí hay algo que no encaja, porque este hombre es un hombre famoso por todo lo contrario de las buenas virtudes. Así que el ángel miró otra vez los libros y mira al pastor y le dice, mire lo que dice aquí, yo le voy a leer, yo soy un mandado, yo solamente voy a leer lo que está escrito aquí. Aquí dice que cuando usted predicaba, todos se dormían. Pero que cuando este hombre conducía, todos oraban. Quizá por eso el Señor una vez me dio un sueño de que yo era un conductor de autobús. Dios permite las circunstancias para que nos despertemos, para que comprobemos si nuestra fe es una fe real, activa, viva, o si por el contrario seguimos con los ojos puestos en nosotros mismos. Solo Dios se llevará la gloria de tus éxitos. Solo Dios es la fuente del poder que actúa en ti. Solo Dios es quien da la fe. Y la da a los diligentes. La da a aquellos que buscan la verdad. La da a los inconformistas. La da a aquellos que están buscando, porque quieren más. Dios está buscando gente dispuesta a pasar las pruebas. Y para pasar las pruebas necesitamos actitud. La actitud es, Señor, no me quejaré si vienen las pruebas, porque sé que tú estás conmigo. Sé que eres tú el que me lleva, el que me sostiene. Sé que eres tú el que me da las fuerzas. Sé que eres tú el que me sacará de esto, el que me ayudará a avanzar. Es tú quien me da la fe. La fe es un don de Dios, no lo olvides. La fe es un don, es un regalo. La fe es como la semilla que recibimos y que si nosotros la hacemos producir porque la cuidamos, la regamos, la protegemos, la alimentamos, crece, prospera y lleva fruto.
Es un regalo que Dios nos da. Pero Dios no lo hará todo por ti. Dios espera que esa fe te motive, te mueva. Muchas veces necesitamos motivaciones y Dios nos las dará, especialmente en forma de promesas. Son sus promesas las que merecen todo nuestro esfuerzo. Son las promesas de un mundo mejor, de un reino eterno, donde mora la paz y la justicia. Son las promesas de un futuro eterno lleno de su presencia. Son las promesas de la salvación. Si dejamos de mirar esas promesas, estaremos actuando como desagradecidos, que solo esperamos en el aquí y el ahora, el estar siendo bendecidos todo el tiempo. De manera que si Dios nos quitara las circunstancias esas de bendición, comenzaríamos a quejarnos. ¿Te acuerdas muy bien de Job, verdad? Job, el hombre bendecido, el hombre protegido por las circunstancias. Todas las circunstancias de Job eran maravillosas. Una gran familia, grandes riquezas, tierras, ganados, buena reputación, sabiduría, salud. Era un hombre tan protegido que Satanás no tenía por dónde meterle mano. Dios le tenía tan guardado que nunca estaba puesto a prueba. Pero ya sabemos lo que pasó. Llegó el momento en que Dios dijo, pero vale, ahora pongámoslo a prueba. A ver qué obtenemos de Job. A ver cuánto vale realmente Job. No se puede descubrir lo que hay dentro hasta que no nos dan un apretón, como hacemos cada día con la pasta de dientes. A lo mejor alguien te gasta una broma y vas a poner pasta de dientes en tu cepillo y te encuentras con que es sobrasada o paté. ¿Por qué? Porque a veces los tubos se parecen, especialmente si les quitas la carátula, si les quitas las letras. Es un tubo que se aprieta y sale pasta de dientes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si te dan el cambiazo? ¿Cómo vas a averiguar que no es pasta de dientes? Tienes que darle un apretón, ¿no es cierto? Así que Dios de vez en cuando nos tiene que dar un apretón. ¿Qué sale de nosotros? ¿Qué sale de ti en ese apretón? Yo me he descubierto muchas veces que no era lo que me pensaba, que no reaccioné como debería, que mi boca me traicionó. ¿Por qué? Porque frente a esa circunstancia que me apretaba, dije lo que no debía. Reaccioné como un hombre carnal en vez de un hombre espiritual. ¿Ves? Dios tiene que permitir que las circunstancias nos aprieten para que veamos lo que hay por dentro, para que veamos si realmente somos esas personas de fe que parece que últimamente estamos deslumbrados con nosotros mismos por las cosas que nos hemos atrevido a hacer. ¿Estás seguro de que tienes tanta fe como te piensas? Sigue cultivándola y dale la bienvenida a las pruebas. Porque es a través de las pruebas que tú vas a comprobar y tú vas a salir aprobado o no.
Los hombres de Dios no se hicieron por ir a un seminario. No se hicieron esos hombres de Dios que vemos en las Escrituras por ver muchos milagros. No. Se hicieron porque fueron puestos a prueba. Se hicieron a través de tribulaciones. Se hicieron a través de dificultades y problemas. Uno puede tener el título de creyente, pero cuando llega la próxima prueba, uno descubre lo incrédulo que es. Uno descubre que no tiene tanta confianza puesta en Dios como lo tenía puesto en la cartera, en el dinero, en el trabajo, en sus circunstancias favorables. Ese es el problema de la doctrina de la prosperidad, que es muy engañosa, que te hace creer que cuando tus circunstancias son maravillosas es porque eres un hombre muy bendecido, un hombre de fe. Es una mentira. Eso no es lo que prueba tu valor, tu valentía, tu fe. Lo que demuestra tu valor y tu valentía es cuando no tienes esas cosas. Es ahí cuando estás siendo puesto a prueba. Es cuando va a salir de ti lo auténtico, lo que realmente está dentro. Así que temores a las circunstancias. Luego está el temor a la opinión de los demás. Temor a lo que dirán de ti. Temor a los comentarios que hagan. De eso se aprovecha la censura. ¿Sabes lo que es la censura? Es cuando tú publicas algo y de pronto hay el gobierno o algún estamento te corta eso. Te dice que no puedes opinar eso, no puedes hablar así. Entonces se aprovecha del temor que tú puedes tener a la opinión de los demás. El temor a no ser aprobado, el temor a que te critiquen, el temor a que los demás no lo tomen bien. Ese es un temor que opera mucho en la iglesia. Es el temor a que si predico el Evangelio de una forma tan clara, tan abierta, ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo me van a mirar? ¿Me criticarán? ¿Me juzgarán? ¿Comenzarán a ponerme nombres, etiquetas que no me gusten? El temor al qué dirán es un temor muy activo en nuestra sociedad. Es un temor que brota por todas partes. ¿Cuántas veces nos ponemos la mascarilla por el qué dirán? ¿O no? Para que no me critiquen. Porque enseguida va a salir alguien diciendo, póngase la mascarilla. Y lo mismo con cualquier otra cosa. No estoy hablando cuando estás en medio de un montón de gente. Es que ya ocurre cuando vas solo por la calle y no hay nadie más. Y alguien pasa con el coche y te dice por la ventana la mascarilla. Y estás solo, en medio de la nada. No puedes contaminar a nadie, ni nadie te puede contaminar a ti. Pero se impone un pensamiento, se impone una normativa,
se impone una manera de ver la vida, se impone una forma de hacer las cosas. Y entonces viene con ello el miedo a ser diferente, el miedo a dar la nota, el miedo a que se fijen en ti, el miedo a que te señalen, el miedo a que te critiquen. ¿Cómo llevamos ese miedo? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque por esa razón podemos dejar de ser cristianos. Y no digo dejar de ir a un culto, digo dejar de dar testimonio de nuestra fe delante de los demás. Por esa razón nos podemos callar cuando deberíamos hablar. Por esa razón dejamos de exaltar a Cristo como el Señor de nuestra vida y honrarle a Él con nuestras palabras y obras. Y sin darnos cuenta le estamos traicionando, le estamos negando. ¿No le pasó a Pedro, el apóstol? ¿Qué piensas que le llevó a Pedro a negar a Jesús? Mira, este es de ellos. Mira, este es Galileo. Este iba con Jesús de Nazaret. ¿Yo? Ni lo conozco. ¿Sabes? A veces no somos confrontados de una manera tan directa como confrontaron a Pedro. Pero las circunstancias nos hablan, lo que se dice en televisión, lo que está en el ambiente, es como dedos señalándonos. ¿Y tú qué? ¿Tú vas a ser diferente? Tú tienes que ser como los demás. Aquí todos iguales. Y de pronto te entra un temor de, ¿y qué va a pasar si yo hago algo diferente? ¿Qué va a pasar si yo no hablo así, si yo hablo de otra manera porque soy cristiano? Temor al qué dirán, temor a las circunstancias. ¿Entendemos por qué solo nos debe importar la opinión de Dios? ¿Por qué solo tenemos que tener nuestros ojos en la palabra? ¿Cómo vamos a ser mártires por nuestra fe? ¿Cómo? Si somos presa de los temores. ¿Cómo vamos a dar la cara por Jesús si nos importa más la opinión de la gente que la de nuestro Dios? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Te das cuenta que tienes que ser probado? ¿Te das cuenta de que tenemos que ser puestos a prueba, que nos tienen que apretar, que las circunstancias tienen que ir en nuestra contra? Es por eso que en medio de la persecución, cuando ya no hay nada que ocultar, cuando has tomado tu decisión de que vas a seguir a Cristo, no importa cuáles sean las circunstancias, es entonces cuando la iglesia prospera. ¿Por qué? Porque ya no usa ninguna careta, ahora vas de cara y ahora dices, yo soy de Cristo. Y es entonces cuando empiezas a ser respetado. Es entonces cuando empiezas a tocar los corazones. Es entonces cuando se producen cambios. Cuando nuestra fe supera la dificultad. Eso es el valor que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos. Yo soy de Cristo. No importa si todos los demás están en contra. No importa si soy el único en el mundo que ha creído en Jesús. Yo le seguiré a Él. Necesitamos superar los temores. Que luego está el temor a la muerte. Ay, si me hacen daño. Ay, si sufro. Ay, si me matan. Jesús dijo, no temáis, lo leemos en Mateo capítulo 10, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno.
Si no puedes pasar sin miedo, cambia de miedo. En vez de tener tanto miedo a la muerte, a las circunstancias, al qué dirán, al fracaso, teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Acaba así el libro del Eclesiastés. Teme a Dios y guarda su palabra. Teme a Dios hasta obedecerle. Teme a Dios hasta tenerle más miedo a Dios que a todo lo demás, porque Él es el único que nos puede desechar, dejarnos fuera de la vida eterna y arrojarnos al infierno. Permíteme que te diga que los primeros cualificados para no entrar en el reino de Dios, sino ser arrojados al lago de fuego, son los cobardes. ¿No lo has leído en Apocalipsis 21 o 22? Ya no recuerdo. Pero sé que está ahí, al final de la Biblia, al final de Apocalipsis, cuando aparece la lista de los desechados. Y en primer lugar pone los cobardes. ¿Qué es un cobarde? Es la persona que menosprecia a Dios. Es la persona que menosprecia la palabra. Es la persona que menosprecia la bendición. Es la persona que solamente piensa en sí mismo. Es la persona que trata por todos los medios de salvarse él. Eso es un cobarde. Es la persona que no puede dar su vida por los demás porque lo único que le importa es él mismo. Eso es un cobarde. Y eso nos descalifica para estar en la eternidad con nuestro Señor. Es por eso que tenemos que ser puestos a prueba. Tenemos que vencer nuestros temores. Tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que poner nuestra mente en su palabra. Tenemos que acordarnos de sus promesas. Tenemos que tenerlas delante nuestro. Tenemos que tomar decisiones de qué vamos a hacer con nuestros temores. Y tenemos que superarlos. No podemos vivir para el mundo. No podemos vivir para agradar a los demás. No podemos vivir haciendo, buscando el conformar a la gente, el que no se molesten con nosotros. Tenemos que tener claro a quién le debemos obediencia, a quién le debemos honra, respeto, alabanza. ¿De quién somos? De nuestro Creador. Amén. ¿Podemos guardar eso en nuestro corazón y meditarlo? ¿Podemos ponernos de pie? Vamos a orar.